Estoy en comunicación con Marco Cortés, él es el presidente nacional del PAN, y Marco Cortés ha sido uno de los protagonistas más centrales que ha habido en nuestro país en este proceso hacia las elecciones. ¿En dónde está, Marco? Buenos días, en primer lugar, y te pregunto, ¿en dónde está México en este momento para el ciudadano? ¿Qué representa esta vía hacia el 6 de junio? Qué gusto saludarte, Pedro. Buenos días a ti y Buenos a todos días. los amigos que nos escuchen. Bueno, pues lo que tenemos enfrente es la oportunidad, el 6 de junio, de volver a regresarle a México el equilibrio, el contrapeso, la pluralidad, el debate, el que nos escuchemos, nos tomemos en cuenta todos y la política pública no sea en base a caprichos, sino en base al mejor entendimiento de lo que más conviene al país. Yo te diría, Pedro, que hemos tomado decisiones complicadas, arriesgadas. La coalición Va por México en una parte del país finalmente se tomó y hoy podemos decir, a la luz de lo que se ve en las encuestas y ya esperando que llegue la jornada electoral, que la coalición Va por México cuajó, funcionó. El PAN en muchos lugares en donde vamos solos, como Tamaulipas, como Yucatán, como Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, el PAN va a lograr ganar distritos federales para ese equilibrio y contrapeso que se requiere en México, pero también vamos a ganarlos en la coalición. Los partidos que nos sumamos no claudicamos, Pedro, a nuestras ideas, a nuestros principios, a nuestros valores, pero sí sumamos esfuerzos para ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país y a la regresión que estamos viendo con mucha preocupación. Yo, afortunadamente, Pedro, sí veo ánimo, veo que la gente va a ir a votar, que la gente ha dicho en esta elección, voy con todo, más allá de diferencias, más allá de enojos que la sociedad pueda tener. Yo creo que queda claro que lo que hoy está ocurriendo en el país es regresivo, es destructivo y que necesitamos poner un contrapeso porque el poder absoluto corrompe y equivoca absolutamente. ¿En algún momento ya perdieron ustedes la esperanza que haya un señalamiento directo del Instituto Nacional Electoral por la constante intervención del presidente de la República en el proceso? No ha habido amonestación, no ha habido una llamada de atención, se ha diferido esto a los institutos electorales locales, se ha diluido, Marco, y la función del Instituto Nacional ahí la veo un tanto pálida, para no decir nula. Mira, sí ha dictado medidas cautelares el Instituto Nacional Electoral, no sería justo no reconocerlas, y de hecho, varias de estas medidas cautelares, el Tribunal Electoral las ha confirmado. Aquí el problema, Pedro, es que el presidente no las acata, o sea, no hace caso a las medidas cautelares en donde le dicen al presidente que de ciertos temas no puede hablar en este momento por ser periodo electoral, que él es el jefe del Estado mexicano y no el jefe de campaña de Morena, porque hoy desde Palacio Nacional se opera la campaña morenista, pareciera ahí el centro de campaña y de operación electoral. Eso no puede ser, es desvío de recursos públicos y además es claramente contra la ley de un servidor público como es el presidente de la República. Entonces, nosotros sí lo que pedimos es al INE mano más dura. Hemos puesto nuevamente una queja en donde de plano nosotros ya pedimos que, como no hace caso el presidente de no hablar de ciertos temas electorales, de no atacar a los candidatos opositores, a Acción Nacional o a la coalición Va por México, que de plano de aquí al 6 de junio lo correcto sería que se cancelen estas ruedas de prensa mañanera que son la vocería pues de la campaña morenista. Ponen la agenda. Ahora, fíjate, Marco Cortés, presidente del PAN, estoy viendo, y los mexicanos estamos sintiendo, que la campaña por la vacunación en México tiene una determinación que es política. No le permite al sector privado el ayudar al gobierno mexicano a vacunar y llegar a más gente. Esta es una acción genocida porque el presidente hace ver claramente que permitirá que el sector privado vacune después de las elecciones. Es decir, se está tomando una determinación de carácter político sobre un proceso de carácter de vida, porque es de vida o muerte. Es decir, ¿cuántas personas serán infectadas o morirán porque la política hacia la vacunación es sesgada? ¿No es esta también una intervención, una intromisión, ya un acto genocida?
Por supuesto que lo es, Pedro, y ha sido todo el proceso del COVID-19. Recuerdan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de hagan pruebas y más pruebas, cosa que nunca ocurrió en México. Era realizar una prueba, tenías que llegar con un cuadro realmente complicado ya para que te la hicieran, y eso provocó que México tenga la más alta tasa de letalidad, Pedro, en el mundo. Esto quiere decir que respecto de los que se contagiaron, aquí en México es donde más alto porcentaje se murió. Esto es inaceptable porque es por la incompetencia de Morena, y eso fue en la primera etapa. En la segunda etapa, bien lo dices, es ya en la vacunación. Politizaron al máximo el proceso de vacunación, había más publicidad, más llamadas, más siervos de la nación y Guardia Nacional que propias vacunas en el proceso. En los Estados Unidos ahorita se pueden ir a vacunar ya los niños hasta de 12 años en adelante, y además lo pueden hacer en cualquier farmacia de cualquier parte del territorio de los Estados Unidos. Realmente es inaceptable que mientras allá ya se vacunó casi toda la población, aquí en México sigamos batallando y sigan haciendo política y le hayan bloqueado esa posibilidad a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales y a la iniciativa privada de poder adquirir, distribuir y aplicar vacunas para poder avanzar mucho más rápido en este proceso. Absolutamente genocida cuando tú pones en riesgo la vida de la persona por hacer política. Este gobierno, Pedro, todo lo hace política, pero todo lo hace mal, tristemente. Tristemente. Solamente me queda un minuto, pero Marco Cortés, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ¿es un hombre por el que hay que poner las manos al fuego o no? Yo le creo a Francisco Cabeza de Vaca que nada de los señalamientos de que se le imputan son verídicos, pero lo más importante aquí, Pedro, es que están vulnerando la soberanía de un estado. Cabeza de Vaca fue electo gobernador y protestó frente a su Congreso local, y es el Congreso local quien lo puede remover del cargo. Así está establecido, y lo que están haciendo estas gentes es tratar de atemorizar al resto de gobernadores. Velo así, Pedro. Lo que le están mandando es un mensaje a todos los demás gobernadores de quietos, porque aquí manda el presidente, y eso no debe de ser, porque el presidente es el primero en que está violentando la legislación electoral y quiere amedrentar a los opositores y quiere decir, pórtense bien, déjenme ganar o los voy a perseguir, como hoy estoy persiguiendo a Cabeza de Vaca. Y no, Pedro, México no es una monarquía, no es un reinado, no es el país de un solo hombre. México es una democracia en donde todos contamos y debemos ser escuchados, y donde el Estado de Derecho debe cumplirse parejo para todos. La pregunta es, ¿y por qué no se ha empezado a procesar a Marcelo Ebrard o a Mario Delgado por la línea 12 del metro? A Claudia Sheinbaum por omisión, por la falta de mantenimiento. Ahí sí, no dijeron absolutamente nada. No los procesan y gente inocente perdió la vida por la corrupción de Marcelo Ebrard y Mario Delgado, por la negligencia, por cambiar las especificaciones, por meter trenes más pesados que no estaban autorizados para un proyecto de ese tamaño, y no le han querido mover nada. Ahí siguen en sus cargos. Absolutamente nada. Sea, la medida no es pareja, Pedro. Claramente aquí, abrazos para los delincuentes y toda la persecución política a los opositores. Así es. Pues a votar el próximo 6 de junio, ese es el llamado. Y Marco Cortés, presidente del PAN, te agradezco mucho que hayas tomado esta comunicación. A votar, Pedro, va por México. Un abrazo fuerte, cuídate mucho. Igual también para ti.